Siéntense, por favor. Se reanuda la sesión. La defensa de Javier González Díaz tiene la palabra para informe. Con la venia del ilustrísimo señor presidente y del señor magistrado de esta sala. La defensa de Javier González va a informar sobre las acusaciones que se le vierten por acusaciones particulares, ya que el Ministerio Fiscal y otras 10 acusaciones han retirado los cargos que había con él en el acto de procesamiento y en las conclusiones provisionales. A Javier González se le acusa de dos delitos, uno del artículo 515.1 en concordancia con el 517.2 de asociación ilícita y el artículo 568 de transporte de explosivos. Del primer delito le acusan solamente 6 partes personadas y en cambio del delito de tráfico de explosivos las restantes acusaciones que lo hacen por asociación ilícita hasta 10. Este letrado ha intentado excavar dentro de las pruebas presentadas por las partes y los informes y resulta ser que de todas las partes sobre mi cliente solamente han hablado la A4, la A8 y luego tangencialmente la A22. Las demás acusaciones no se han remitido a él para nada, han remitido a la A4. La A9 dijo que iba a hablar, de hecho se remite a su escrito de acusación y él sabe, y yo se lo pongo de manifiesto aquí ante la sala, que ese, igual que la acusación A8, le acusan de tráfico de explosivos del día 6 de febrero. Bueno, este letrado queda un poco absorto, porque a Javier González desde el principio de este procedimiento se le ha acusado de haber ido a robar con José Emilio Suárez Trasoras, según dice el menor, Gabriel González Montoya, los explosivos para el viaje de Sergio Álvarez, que acaba de poner su defensa anteriormente, que fue el 5 de enero. Por eso se ve sorprendido cuando los escritos de acusación ve que es el 26 de febrero. No lo entiende muy bien. Luego ha habido una confusión, ya lo explicó cuando se presentó las conclusiones definitivas de esta parte, en cuanto a dos acusaciones. Parece ser que la acusación 11 retira la acusación y la acusación 13 no manifestó nada, primero le acusa de 2 delitos y luego pide la condena por 3. No lo ha entendido tampoco esta parte. Pero bueno, son los jaleos que hay en estos procedimientos tan complejos y de tan larga duración. Se han presentado, y así voy a analizar las pruebas que han presentado las partes, y voy a ceñirme además con sus propios criterios. Las partes acusadoras han presentado una serie de pruebas. Han dicho, se acusa por asociación ilícita a Javier González, junto casi la mitad de Avilés, porque se ha nombrado por la acusación 4 pues a Sergio Álvarez, a Carmen Toro, a Jimmy, a Iván Reyes Palicio. Se ha nombrado también a Cernotas, a una serie de personas, a Pablo Álvarez Moya, a Rubén Iglesias, todo como participantes de una asociación ilícita. Personas que no están acusadas aquí y que resulta ser que participan también de esa asociación ilícita. Se han referido esa acusación en concreto a sus declaraciones para imputarle a mi cliente la asociación ilícita. Basan la asociación ilícita en los contactos telefónicos. Basan también en el tema de la asociación ilícita en que conoce a gente de entorno de Trasoras. Javier González ya quedó claro que solo conoce a 2 personas que están aquí en este procedimiento. Es a José Emilio Suárez Trasoras y a Iván Granados. Y luego está el menor Gabriel Montoya, que sí le conoce, pero ya se explicó bien claro por qué le conocía. Le conocía de haber trabajado en una obra, y así lo reconoció el propio menor, a Iván Granados porque era amigo de Gabriel Montoya y que vivía en la misma calle, y lo conoció Javier porque iba a esa calle, ya que la persona con la que trabajaba en la construcción era Amado Jiménez, a quien también había contratado al menor Gabriel Montoya, que fue quien le presentó al menor, a Javier. A José Emilio lo conocía, ciertamente, de hablar del tema de la compraventa de vehículos de segunda mano. De hecho, la mayor parte de la gente en Avilés, que no es como Madrid, conoce que José Emilio Suárez Trasoras y Antonio Toro en su día tuvieron una compraventa de vehículos en Piedras Blancas. Luego se separaron y cada uno siguió con su tema de compraventa de vehículos. Se ha presentado como prueba las llamadas telefónicas. Sí, se ha dicho que ha habido numerosos contactos. Lo que no se ha dicho es que la mayor parte de los contactos son mínimos, es decir, de una relación exigua.
Y eso aquí viene a colación con lo que se informó por Amena y por que consta en los legajos aportados por esas partes y por Movistar, en el sentido que el establecimiento de llamada supone en la factura una llamada menor de 1 minuto. Además son reiterativas, es decir, se llama a una hora, a otra hora. Lo que da a indicar es que no ha habido contacto telefónico, sino que se intenta contactar pero no se contacta. Que es muy distinto decir que ha habido tantos contactos telefónicos. Esa reiteración de llamadas. Y luego tenemos lo que dice el menor, que es la mayor prueba de acusación que presentan las partes. Yo quiero partir sobre la declaración del menor de una cosa que el señor presidente del tribunal le dijo. ¿Cuándo ha estado diciendo usted la verdad? ¿Aquí o en la fase sumarial? Aquí. Bien. Partiendo de esa premisa, que es que aquí es cuando dijo la verdad, y porque es la única prueba que puede hacerse válidamente para esta parte, ya que la instrucción no participó en su interrogatorio, ni pudo hacer el descargo de lo que teóricamente dicen que el menor ha afirmado, esta parte debe decir que es la única prueba válida para acusar a Javier González, o lo que ellos se basan para acusarlo. El Ministerio Fiscal, de hecho, retiró la acusación porque tiene muy claro la relación que existe entre Emilio Suárez Trasorras y Javier en aquella época. Y digo que lo tiene muy claro porque una persona como Emilio Suárez Trasorras, igual que Jamal Zugán, pueden tener una actividad lícita a la vez que presuntamente estén cometiendo otra actividad ilícita. La compraventa de coches, que se sepa, no es ilícita, que es lo que hacía él. Mi representado se sigue diciendo que es minero. No es minero. Javier González no es minero. No ha estado acusado de tráfico de explosivos. Ha sido acusado nada más de encubridor. Y el mote quizás no le venga bien, pero es el que tiene. Pero no porque sea un alias, sino porque se le conoce así. No ha sido puesto por la policía ni por nadie. No, es que en el pueblo sí. Y de hecho, de todos los que han declarado aquí, solamente dos personas le han nombrado, que son el menor e Iván Granados, que lo ha llamado el dinamita. Porque ni Emilio Suárez Trasorras lo ha llamado el dinamita, ni Rubén Iglesias, que ha venido como testigo, y la cual pretende apoyarse las partes acusadoras para mantener su acusación, tampoco lo llamó, sino que lo decía como Javi. El tener una relación comercial no significa que uno sea un delincuente. Y Javier se ha ganado su vida siempre como mecánico y ha tenido que reparar vehículos. Y no de dudosa procedencia como se ha querido dejar caer por aquí por alguna acusación. No. Hay un Audi 8 de propiedad lícita que lo ha reparado él, un Mercedes negro, que tampoco vienen aquí a decir, es que no tiene sentido hablar de ellos ahora, pero sí ha reparado vehículos que son lícitos. Lo del Toyota Corolla, que dicen que es ilícito o no ilícito, Javier nunca lo ha tocado. De hecho, recuérdese que cuando había una actividad ilícita era el menor. ¿Quién fue a buscar el coche de Toyota Corolla a Madrid? El menor. Porque si, como dice el menor, era Javier el lugarteniente de Emilio Suárez Trasorras, ¿por qué no fue Javier, que tenía carnet de conducir? Se le ha tachado, incluso decir, era el que controlaba todo esto. Vamos a ver. En el tema del lugarteniente, esta defensa tiene que decir 3 cosas. Primero, que Javier no tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Emilio Suárez Trasorras. Y digo esto porque cuando ha habido un hecho relevante para este procedimiento, como puede ser las noches 28-29 de febrero, quiero recordar, y están los listados telefónicos, que desde el 19 de febrero hasta el 3 de marzo no hay ningún contacto telefónico entre mi cliente y ninguno de los partes de los asturianos, como se suele decir. Es decir, no ha habido ni contacto con José Emilio Suárez Trasorras, ni con Carmen Toro, ni con Iván Reis, ni con nadie más. Los únicos contactos que ha habido cuando José Emilio ha estado de viaje de novios, quiero recordar que han sido con el inspector de policía Manuel García, con el menor Gabriel Montoya y con Jamal Zugán.
Es decir, que cuando uno es el lugarteniente tiene que estar en contacto y conocer a las personas que les tiene que mandar. Pero es que resulta que Javier González ni conoce ni a Sergio Álvarez, ni a Iván Tres Palicio, ni a Raúl González, ni a Pablo Álvarez Muya, ni a Emilio Llano. No conoce nada más que a Iván Granados y a José Emilio Suárez Trasoras y al menor. Y eso ha explicado el por qué los conoce. Por lo tanto, creo que la acusación de asociación ilícita, como buen criterio, algunas acusaciones no lo hacen, no se contempla en este supuesto. Lo del lugarteniente no lo entiende nadie, porque ¿qué? Pues, en el tema de droga, vamos a ver, quisiera recordar la declaración de Gabriel Montoya en el folio 17.414, dice que expresamente el hachís se lo vendía Emilio, al fino exclusivamente. Es decir, que el único que distribuía el hachís de Suárez Trasoras, según la declaración del menor, en aquel tiempo, era el fino, que es Antonio López Mellado, que sobre ese tema volveremos posteriormente a hablar de él. Es más, hay otro testigo protegido, el S24L41, que le conocía anteriormente y dijo que era mecánico y había trabajado con otra persona que también se dedicaba a la contraventa, Miguel, que incluso Javier, y en su declaración judicial está, en sede judicial, si hubiera visto algún atisbo de ilegalidad, lo hubiera comunicado, como así lo dejó patente en su declaración. Además es relevante que tanto Iván Granados como el menor dicen que iban de juerga con Emilio, pero nunca parecía Javier, nunca estaba con ellos. Javier no conoce, ya hemos dicho antes, a ninguno de los demás acusados de Asturias. Además, si fuera cierta la acusación, ¿cómo se explica que cuando presuntamente se produjo el mayor robo de explosivos no estuviera Javier presente en esos hechos? No hubiera contactos con ninguno de los supuestos integrantes de la asociación ilícita. ¿Cómo se explica que no estuviera en las reuniones anteriores o iniciales en Madrid? Nunca ha estado ni en la reunión de Carabanchel, ni en la de Moncloa, nunca. El primer contacto, y este es un dato relevante, con Javier González es el 5 de enero, con posterioridad al viaje de Sergio Álvarez. Sí, Sergio Álvarez, según ha depuesto su defensa, hizo un viaje a Madrid el 5 de enero a las 8 de la mañana. Y el primer contacto con Javier González es posterior a ese momento. ¿Cuándo quedaron Javier González y Emilio Suárez Trasoras para robar? Aun suponiendo que fuera cierto. ¿Cuándo? Pero es más, el propio Emilio Suárez Trasoras, la fuente de conocimiento del menor, niega que le haya hecho ese comentario. Y es creíble por otro dato, porque en aquella fecha, como dice el propio menor, Emilio Suárez Trasoras tenía como hombre de confianza a Iván Granados, que luego, cuando supuestamente se negó a hacer un viaje, dijo que te había quitado su confianza y pasó a ser Gabriel Montoya el hombre de confianza de Emilio Suárez Trasoras, dicho por el propio menor. Lo cual quiere decir que Javier González nunca ha tenido confianza con Emilio Suárez Trasoras. Lógicamente reparaba sus vehículos y cobraba por ello. Se le preguntó por este letrado, en su declaración aquí en sede, si sabía si Javier había bajado explosivos a Madrid, y dijo que no lo sabía, porque de hecho no lo ha hecho. Otra de las pruebas que sí se ha abusado de las acusaciones, en concreto la A4, porque me tengo que repetir a ella, es que habla de un viaje, y ahora voy a citar sus propias palabras, sospecha. Es lo que ha venido a decirnos la acusación número 4. En ese viaje que bajó con Emilio a buscar un M3, que el primero que lo dijo fue mi cliente, no tenía por qué ocultarlo, venía a buscar un vehículo, ¿para qué lo iba a ocultar? Él es mecánico, venía a ver el coche, si no llegó a cargo de la transacción, bueno, se frustró, no pasó nada. Lo que ya no es concebible, es decir, son sospechas. Lo que me da a entender es que la propia acusación que mantiene y reitera contumazmente la acusación contra Javier pretende justificarla, pero justificarla de una forma con medias verdades, porque igual que dijo que había tantos contactos, también hay que decir que los contactos eran mínimos. También había que decir que
que el robo de explosivos fue para el viaje de Sergio Álvarez y resulta que el primer contacto que existe entre Javier y Emilio Flores Trasorras es después de este viaje. Eso es lo que no dijeron. Dijeron primero que sí, que habían ido a robar, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo han explicado. Y por eso, con buen criterio, el Ministerio Público y otras acusaciones han retirado los cargos. Sí quiero hacer mención a la declaración del menor, porque esa declaración del menor, que ha sido la tan llevada, traída en sede no judicial, a pesar de que no se ratificó, y en contra del criterio expuesto por la acusación de doña Pilar Manjón, que dice que sí se ratificó en sus declaraciones anteriores, se le preguntó 4 veces al menor si recordaba haber dicho que Emilio le había contado que Javier González y él habían venido a robar explosivos para el viaje de Sergio Álvarez. No recuerdo haber hecho ese comentario por 4 veces, hecho por el Ministerio Fiscal, por la A1, por la A4 y por este letrado. Si mantenemos que la primera premisa es que le está diciendo aquí la verdad, no se puede ratificar en una cosa que no recuerda haberla dicho. Y es el único momento en que este letrado ha podido contradecir su versión. Pero es que además, aun suponiendo que esa declaración se haya dicho, vamos a analizar su declaración, que sí entendemos que está viciada. Y está viciada porque tiene un cierto temor hacia Javier. Y quiero recordar el incidente que nos contó aquí el testigo Amado Jiménez cuando estaban en la obra, que le pegó 2 tortas. Claro, a preguntas de ese letrado, aquí en la vista, le pregunta: ¿y usted por qué tiene la llave de Javier cuando le requisaron los efectos personales? No supo contestar. Yo no entendí. Dice: usted se la robó. Y le apruebo y le pongo en pruebas objetivas. Cuando se hace la detención de Javier el 9 de junio del 2004, se hace su entrada y registro en su domicilio, pero a la vez en su vehículo, a las 14:30. Ahí tenía la llave y tuvo que abrir el vehículo. Dejó la llave en casa y el menor reconoció que hasta la noche no se enteró de que Javier había sido detenido. ¿Cómo es posible que él tuviera la llave? Salvo que hubiera ido a robar a su casa. Porque de otra forma, ¿cómo puede ser posible que la tenga en su bolso? No lo supo explicar. Y estoy esperando que nos lo conteste. Claro, la credibilidad de su testimonio queda un poco en duda. Pero, ¿cuál era la reacción del menor? Sabe que Javier tiene mal genio, pero no quiere decir que tenga mal genio, no quiere decir que sea una persona violenta, sino mal genio. Y sabía el temor que tenía contra él. Por eso, hipotéticamente pudo decir eso, que aquí no ha reconocido que lo dijera, pero pudo hacerlo. Por ello, esta parte entiende que las pruebas de cargo, las llamadas telefónicas, ya lo hemos explicado. La declaración del menor está clara. Aquí el sede judicial no ratificó lo que se pretendía ratificar. Y se le preguntó 4 veces. Mi cliente siempre ha mantenido que solamente se ha dedicado a reparar vehículos y ha cobrado por ello. Siempre ha hablado de coches con Emilio Flores Trasorras. Se ha insinuado, incluso, que ha recibido una llamada el 3 de febrero de Jamal Almirán y posteriormente Emilio Flores Trasorras le ha llamado a él. Y él ya contestó en sede judicial que él no sabe con quién ha hablado Emilio. Lo que sí sabe es que iban a buscar un vehículo sobre aquellas fechas. Recuérdese sus declaraciones. Por ello entendemos que mantener es una acusación, no solo por ser en contra del criterio del Ministerio Público y otras acusaciones, sino con sospechas, como ha llegado a decir las acusaciones, a este letrado llega a decir: hay cierta temeridad. No se puede condenar a una persona por unos delitos y en un procedimiento como este por meras sospechas, como se ha dicho. Se pretende condenar como sea. No es eso. Hay que condenar con la ley. Y el propio Ministerio Fiscal, a quien yo agradezco, ha buscado la legalidad, por lo menos en el caso de Javier. Ha visto que no existe nada ilegal en su conducta. Por ello no podemos condenarlos.
En cuanto al tema de los explosivos, sí quisiera dejar 4 notas para que quede ya claro de por qué no pudo, y son datos objetivos, que no pudo Javier ir a robar a la mina. Vamos a ver. Aparte del comentario de Flores 3 horas, aquí en sede judicial, diciendo que no hizo ese comentario Gabriel, está la declaración de Iván Granados, que afirma no haber hablado nunca con Javier de explosivos y de su visita al Mirador. Las declaraciones de sumariales de Gabriel, donde no comentó su viaje a Madrid en alza y su visita a la mina con los árabes a Javier. Nunca. Aunque sí lo hizo con otros, como se recogen en el folio 17.311. Lo comentó con Iván, pero no con Javier. La declaración en el juicio oral se hizo de una forma que no pudiera ser acusado de imputación de delito falso, como se pretendía hacer por parte de Javier en la fase sumarial. Quedó un poco descafeinada su declaración, porque sabía que si se contradecía, este letrado iba a ejercer una acusación contra él por imputación de delito falso a mi cliente. Entonces la dejó así un poco descafeinada, pero sí que quede claro que el delito que se le acusa no es cierto. Pero sí tiene más cosas a favor. La inspección de armas de Salas, que es la que hace la revisión de los libros y que nadie, de los explosivos de Mina Conchita, y que nadie ha impugnado, que se sepa, no detectó irregularidades hasta el 1 de marzo del 2004. Y en el informe de la Guardia Civil, obrante al folio 52.217, se dice que el día 21 de enero del 2004 es cuando se detecta por primera vez un consumo excesivo de 150 kilos, cuando en la mina, en existencias, había 100 kilos. Los libros cuadran entradas y salidas hasta el 1 del 3 del 2004. Ese documento no ha sido impugnado por nadie. Si es cierto lo que dice la inspección de armas, para el día 5 de enero no se produjo ningún robo de explosivos, porque los libros están ahí y nadie les ha tachado. Es la propia Guardia Civil quien lo confirma con sus inspecciones. Otro dato, y eso quiero ya dejarlo claro, es sobre los explosivos recuperados en Leganés. En el informe obrante al folio 57.545 del sumario se dice que los primeros explosivos que entrados en Leganés llegaron a Mina Conchita no antes del 23 de enero del 2004. Estos son datos objetivos que contradicen toda la tendencia a acusar a mi defendido y sirven para desacreditar la posible afirmación de que Javier robó antes del 5 de enero el dinamita con Emilio Flores. Los dos implicados de ese presunto robo lo niegan. El tercero, que habla por fuente de referencia, no se ratifica. El día 5 de enero, el día 21 de enero, la inspección de armas ve correctos los libros hasta ese día. Y resulta que los explosivos que se han podido recuperar en Leganés son con posterior entrada al 23 de enero. Este letrado entiende que es más creíble que los viajes de tanto Sergio Álvarez como Iván Reyes Palicio fuera para devolver hachís en mal estado, como ya se dijo, porque el mayor tráfico de número de llamadas alrededor de esos días, y lo vemos, están hechas con el número 630-744-560 de Antonio López Bellado, el Finuco, que es el que reparte el hachís de Suárez Tras Horas, como tiene declarado el menor. Por ello entendemos que eso sí puede ser que sea devolución de hachís en mal estado, porque esas llamadas están ahí, son la mayor parte de las llamadas. Por ello debemos decir que las pruebas de cargo que nos presentan es que no son pruebas de cargo, son sospechas. Y es que ha quedado clarificado en el acto de juicio. De ahí que esta defensa, en sus conclusiones definitivas, haya modificado su calificación. Solo en cuanto a las costas, porque ha entendido que sí ha habido temeridad, a pesar que los datos objetivos contradecían lo que las acusaciones seguían manteniendo contumazmente. No han utilizado la crínesis que le exige a todo letrado saber qué hechos y qué pruebas hay para poder imputar un delito a una persona. Y recuerdo, estamos en un procedimiento donde veas muertos ha habido en España. Hay que recordarlo. Es un asunto muy serio. No es banal acusar por acusar. Hay que tener por lo menos una consistencia de una de las pruebas, pero es que ni eso. Se han empeñado en seguir acusando. Da igual, todo el que se mueva tiene que ser acusado. Y es lo que se ha aprendido a hacer aquí. Son meras conjeturas y sospechas, que lo han dicho ellos, las propias acusaciones. Me remito al informe que hizo la acusación número 4. Son sospechas.
se ha pretendido presentar a Javier González como una persona que se dedicaba al tráfico de explosivos, es un delincuente, se ha hablado de sus antecedentes policiales, penales. Vamos a ver. Hace 32 años fue juzgado por un tema de encubrimiento. No se puede repetir aquí hechos que ya han pasado con bastante largueza. Ha tenido su propia empresa, ha trabajado para otros y para él propiamente. Traerlo aquí a colación creo que es un poco de bajeza, porque nadie habla de otros hechos que se hacen a lo mejor en los váteres de esta sala y punto. Nadie habla de ellos. Hay que juzgarlo por lo que se le imputa aquí. Si robó o no robó explosivos antes del 5 de enero. Y si era el lugarteniente. Este letrado no pretende dejar en vacío a las víctimas, no. Sabe que han sufrido mucho, seguirán sufriendo y lamenta la pérdida de sus seres queridos. Y entiende que 192 muertos, 1.841 heridos y todas las familias que están a su alrededor, más las personas que pueden sentirse perjudicadas, son personas dignas de todo elogio y de admiración por sobrellevar la carga que están llevando. Pero eso no debe cegar a los letrados que los defienden de acusar así indiscriminadamente, que es lo que han hecho. Por lo menos lo que entiende esta parte hacia su defendido. Esto hace pensar que todas las víctimas, como ha dicho anteriormente un compañero de la defensa, no están por la parte de las acusaciones. También ha habido una víctima, por lo menos al entender de este letrado, que es su defendido. Y diré el por qué. Madrid tiene 44 millones de habitantes. Avilés tiene 80.000. Mucha gente se conoce. Mi cliente ha pasado un calvario desde que salió su foto en el periódico. Ha perdido 4 trabajos. Su salud, el tribunal lo conoce, está deteriorada. Ha estado aquí enfermo, con 800 y pico de glucemia, y no ha tenido que acudir. Si bien reconozco que una imputación, como se ha sostenido de esa manera, debe también tener su recompensa. Los gastos de venir aquí, mantener una acusación del todo insostenible. Eso es lo que fundamenta la petición de esa condena en costas a las partes de las acusaciones que ha mantenido la misma. Quiero dejar claro también que mi cliente ha tenido que trabajar hasta los domingos, hasta las 7 de la tarde, para poder costearse venir aquí y pagar este letrado. Sábados y domingos, porque lógicamente eran los únicos días que tenía libres para poder trabajar y poder mantenerse él y costear los viajes de este letrado. Por ello, quiero decir a esta sala que mi cliente también ha sido una víctima, por una acusación injusta a todas luces, porque los datos objetivos han dicho todo lo contrario. Y por ello, pido la libre absolución de mi patrocinado por los delitos que se le están acusando, con todos los pronunciamientos favorables por parte de la sala, y se condenen en costas por la temeridad que han tenido algunas acusaciones que incluso le han pedido la responsabilidad civil de los fallecidos. Gracias. Se interrumpe la sesión, que se reanudará mañana a las 10 de la mañana.